Hola, yo soy Gloria Álvarez, soy guatemalteca, periodista y politóloga. Es un mecanismo de manipulación psicológica que sirve para denunciar el hartazgo social que la gente tiene con los gobiernos mainstream, con los políticos tradicionales, pero solo sirve para eso, porque realmente sus soluciones son peores que la enfermedad. No quiero decir con eso que todo es mejor, quedémonos con la enfermedad, no. Pero creo que sí, la mejor manera de definirlo es como eso, como un mecanismo de manipulación psicológica donde te ofrecen fórmulas mágicas y pociones y soluciones como todo va a ser gratis, no vas a tener que esforzarte, vamos a acabar con la corrupción solo bajando un poquito de la corrupción, cuestiones que realmente no tienen ningún fondo. Y desgraciadamente cuando la gente está harta de que han sido engañados, en lugar de decir, bueno, tal vez lo que debemos hacer es reducir las funciones del gobierno. O sea, si el gobierno nos roba en todo, quitémosle entonces un poquito de funciones y dejémoslo con pocas. No, la solución es busquemos un vengador. Y cuando buscan a ese vengador populista, desgraciadamente al final el poder absoluto los corrompe absolutamente, cambian las constituciones, se quedan en el poder ad eternum y terminan acabando con el equilibrio de poder de los gobiernos. Mira, primero, nunca son las elecciones más grandes de la historia. Todo el mundo cree que su contexto es el peor contexto y cuando uno estudia la historia se da cuenta que todas las elecciones son grandes oportunidades o para que todo cambie y todo siga igual o para que realmente haya cambios verdaderos. Entonces, yo creo que es bueno salirse de esa como paranoia de, no, y cada vez que hay elecciones pasa, ay, va a ganar Trump, ay, ganó Macri, uy, el no en Colombia, todo el mundo vive como al filo de la muerte cada vez que hay elecciones, y la verdad es que las elecciones son como el mundial o las olimpiadas, o sea, siempre ya sabemos que van a venir, no quiere decir que la vida se nos va a acabar, entonces primero bajarle un poco a ese pánico de decir, o es ahora o es nunca. Lo que sí es cierto es que México está enfrentándose a un hartazgo social bien duro. O sea, yo le preguntaba a la gente, ¿es el PRI o es Peña Nieto? O sea, si fuera el PRI con otro candidato, ¿lo votarías? Te dicen, no, porque estoy enojado con el PRI. Ok, ¿fuera Peña Nieto con otro partido? No, tampoco, porque no me gusta Peña. La gente en el PAN, hay gente que está muy molesta por esta alianza con el PRD. Hay gente que entonces dice, ya, me cansé de lo mismo. Y lo curioso es que están hartos de lo mismo, pero ahora tienen la figura de independientes. Pero entonces viene la gente y te dice, no, pero es que un independiente no va a ganar. Bueno, es que si todo el mundo piensa que un independiente no va a ganar, pues obviamente no va a ganar. Si todos se convencen de que nada puede cambiar y por lo mismo tienen que votar por lo mainstream, entonces no hay posibilidades de que algo nuevo oxigene. Y entonces mucha de esa gente ha buscado en López Obrador la alternativa, de decir, no me importa si es socialista, no me importa si va a ser como Chávez, solo ya no quiero lo que hay. Es una cuestión visceral, no es racional. Ese creo que es el peor problema de México. Entonces, cuando hay descontento, el populismo es muy fácil que pegue, ¿sí? Hitler lo usó para decir, miren, es culpa de los judíos. No, no era culpa de los judíos, era culpa de las prebendas económicas post Primera Guerra Mundial que tenían Alemania en una crisis de la fregada. Pero es más bonito que te digan, no, es que tus problemas son culpa del otro, de los judíos, de la mafia del poder, de los pelucones, como le dice Rafael Correa en Ecuador, de los coxiñas, le decía Lula da Silva, la casta, le dice Pablo Iglesias. O sea, esto es un script que usan cualquier candidato de cualquier ideología para poder llegar al poder y explicarte que tus problemas realmente son la culpa de un grupo imaginario, colectivo, el nombre que le quieras poner, los mexicanos, dice Trump, ¿no? Y ahí está. México es el país donde menos se sabe lo que es el Foro de Sao Paulo, menos se sabe lo que es el socialismo del siglo XXI. México está tan ensimismado en sus propios problemas, que obviamente son problemas graves, que no voltea a ver lo que está pasando en el sur. Tú vas a Brasil, o vas a Ecuador, o vas a Venezuela, o vas a Argentina, y hablas del Foro de Sao Paulo, y hablas del socialismo del siglo XXI, y como lo han vivido en carne propia, y sus vecinos lo están viviendo, lo tienen más familiarizado. Acá no. Acá poca gente sabe que estar en el Foro de Sao Paulo es aplaudir el socialismo del siglo XXI y es darle tu aval a la dictadura venezolana. Y resulta que Morena es miembro del Foro de Sao Paulo desde el año 2015, y el PRD también. Entonces, si a mí alguien me dice,
¿será que López Obrador va a ser como un Chávez, sí o no? Digo, bueno, a ver, primero los politólogos no somos oráculos, ¿sí? No se trata de venir y, espera, te voy a sacar mi bola de cristal y te voy a decir lo que miro aquí. Lo que yo te puedo hablar es en base a lo lógico. Y lo lógico es que si tú no sos socialista, si tú no crees que la propiedad privada es Satanás en vida, entonces, ¿qué haces metido en el Foro de Sao Paulo? Y si tú crees que la dictadura venezolana no es el camino que debe seguirse, ¿qué haces metido en el Foro de Sao Paulo? Y esas son las preguntas que nadie le ha hecho a López Obrador. Nadie ha sentado a López Obrador y le ha dicho, señor, la expropiación, la estatización de la economía, el control absoluto desde el Ejecutivo, la reforma constitucional para quedarse en el poder ad eternum, que son todos los pasos que Venezuela ha seguido, ¿es lo que usted apoya, sí o no? Y dependiendo de esa respuesta, pues ya puedes hacer un pronóstico. No he visto las campañas de todos, pero tampoco he visto propuestas concretas. O sea, por ejemplo, leí el libro de Luis Pasos, Enrique Peña Nieto, El retroceso, y ahí te queda clarísimo cómo, por ejemplo, la reforma energética, la reforma petrolera, cómo les faltó, o sea, cómo realmente, o sea, la gente te dice, sí, es que mira cómo estamos de mal con este capitalismo y este libre mercado que tenemos. ¿Cuál libre mercado? O sea, los mexicanos son presos de pagar una gasolina más cara que, por ejemplo, los guatemaltecos que no tenemos petróleo, porque su petróleo está estatizado. Y entonces se usa el monstruo de la privatización cuando realmente sigue siendo controlado monopólicamente y estatalmente. Entonces, hasta yo no ver, y no te digo solo en México, sino en toda América Latina, un firme compromiso con los derechos individuales fundamentales, que son el derecho a tu vida, a tu propiedad privada y a tu libertad, yo te diría que todas las propuestas que hay son propuestas populistas, porque lo que están es prometiéndote saldar los problemas de tu vida con el dinero del otro. Y nunca te dicen quién es el otro, porque ese es el truco, ¿no? O sea, te dicen, es que vamos a hacer esto por el pueblo. ¿Quién es pueblo? ¿Dónde vive pueblo? ¿Qué quiere pueblo? ¿Cuántos años tiene pueblo? ¿Cuántos hijos tiene pueblo? Pueblo llora, pueblo está contento, pueblo es una palabra. Y claro, cuando tú estás oyendo al líder populista, tú decís, claro, yo soy pueblo, yo voy a ser el beneficiado. Y luego te ponen el antipueblo, ¿no? La mafia del poder, la casta, los cochiñas, los pelucones, los escuálidos, los gusanos, les decía Fidel Castro. Ese antipueblo, que es el que va a pagar las cuentas, ¿no? Para que el pueblo se salde, tampoco nunca te dicen quién es. O sea, no es como que a tu casa llega una guía tipo telefónica, donde te dicen, bueno, de ahora en adelante, de 100 y pico de millones de mexicanos que somos, todos estos son pueblo y todos estos son antipueblo. Entonces ya por lo menos tendríamos claro quién se chinga, como dicen ustedes, y quién se beneficia. Pero no es el caso. Entonces te hablan con estos términos del pueblo, del antipueblo, y tú, claro, tú siempre te crees que vos estás al lado de las víctimas. Nunca te imaginas que vos vas a parar expropiado, o que entren aquí un día el ejército y te diga, ya no se puede hacer prensa libre. O sea, cuando te está hablando el populista, nunca te imaginas que sos vos el que va a tener que empacar las maletas, o vas a parar preso, o vas a parar sin comida en el supermercado. Mira, para identificar dónde funciona mejor el capitalismo, hay dos índices excelentes del Fraser Institute y del Heritage Foundation que toman en cuenta más de 70,000 variables en más de 190 países, que son los índices de libertad económica mundial. Entonces, lo que te mide este índice es qué tan respetada es la propiedad privada en un país, qué tan fácil es aperturar un negocio, qué tan poca corrupción tenés que promover para poder abrir una empresa, cuántos impuestos y cuánta certeza jurídica hay. O sea, te mide, digamos, todas esas variables. Entonces, si tú querés saber cuáles son los países que gozan de mayor capitalismo, o sea, libre mercado. Libre me refiero libre de monopolios, de subsidios, de aranceles, libre de proteccionismos, libre de privilegios para los cuates del presidente. O sea, libre, de que cualquiera te puede venir a montar la competencia. Yo soy de ideología libertaria. Entonces, por eso es que mucha gente no le entra el chip, porque estamos tan
brainwash, tan lavados del cerebro de lo que es derecha y es izquierda, que alguien libertario es como, no. ¿Por qué? Porque la derecha y la izquierda te rompen la libertad, te la dividen. La derecha en teoría quiere libertad económica, pero lo que son las libertades individuales, matrimonio igualitario, legalización de las drogas, de la prostitución, del aborto, no. El progre o el izquierdista o el chairo, como le dicen ustedes, ese sí, ese es legalicemos las drogas, el aborto, la prostitución, todos somos hermanos, todos somos uno, abajo las nacionalidades, excepto a la hora de comerciar. A la hora de comerciar, muros, nacionalismo, producto nacional, nada de libre mercado, que el Estado se encargue de todo, pero el Estado es corrupto, no importa que el Estado lo administre. Entonces te dividen la libertad. Unos quieren libertad económica, otros quieren libertad individual. Mi ideología es, yo quiero ambas. Yo quiero libertad. No, es que no hay tal cosa como una u otra, es una libertad. La de tú como individuo, comerciar con quien te dé la gana y acostarte con quien te dé la gana, siempre y cuando no dañes a alguien más. También hay un índice que mide la libertad humana en el mundo. Ese lo está haciendo el Instituto Cato. Entonces, lo que mide ese índice es qué tan libre sos de expresar tu sexualidad, tu religión, tus posturas políticas, qué tan libre sos de salir a la calle y manifestar. Entonces, para mí, los países que genuinamente son más libres son los que están a la cabeza de la libertad humana y la económica, porque también puedes tener dictaduras económicas, como el caso de China o Singapur, pero son conceptos que desgraciadamente estamos a años luz de entender en América Latina. Entonces, claro, cuando yo llego a hablar, es como que me dicen, bueno, pero me estás diciendo que no vote por AMLO, entonces estás con el PRI. Es como, no, entonces no te gusta nada. Y pues tengo derecho a que no me guste nada, o sea. Bueno, primero yo no voy a ningún lugar donde no me invitan, porque qué feo es llegar a una fiesta donde uno es el colado, como decimos en Guatemala. Yo nunca he ido a un país donde no me ha invitado un grupo o de estudiantes o una ONG o jóvenes políticos que están viendo por dónde hacer campaña. O sea, yo no voy a ningún lado donde no me inviten. Si yo vengo a México es porque me invitan personas que, claro, a ver, no falseemos la realidad. Esto es como cuando viene el mundial, ¿sí? Yo soy famosa desde hace 4 años por un discurso que di en Zaragoza en 2014. Y los primeros países, o sea, yo hice una gira en 2015, entre abril y mayo, donde yo fui a Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Entonces ahora los mexicanos es como, ¿de dónde apareció esta? No, yo llevo rato de estar haciendo esto. Que a ustedes solo les importa la política cuando ya es época electoral no es mi pedo, como dicen ustedes. Porque yo llevo de venir a México desde 2015. Ahí hay videos míos en el TEC de Monterrey, en Monterrey, en Chiapas, en Ciudad de México, en Puebla, en la Ciudad de las Ideas, de años anteriores. Nadie me ponía coco. Nadie me ponía coco. Ahora resulta que ahora vinieron las elecciones y ¡boom! Y lo peor es que los troles, al final, te paran haciendo un favor, o sea, se paran ellos metiendo un tiro en el pie, porque mientras peor hablan de ti, más incrementan la bulla. Entonces, evidentemente, algo estoy diciendo que les afecta, porque si no les afectara, sería como en años anteriores donde yo he venido a México y pasabas desapercibido más que por la gente que ya te conocía por su propio interés, pues. Que es esencial. Son una obvia reacción al descontento que hay, y yo creo que genuinamente, yo como lo defino en mi libro, el progre es alguien que se indigna por la pobreza, como nos hemos indignado todos, a menos que seamos unos desgraciados antipáticos que no podemos tener empatía por el sufrimiento ajeno. Si tú creciste en América Latina y viste alguna vez a una anciana descalza, o a un niño desnutrido con la panza inflada, o a una madre embarazada desnutrida, evidentemente te toca y decís, ¿por qué fregados hay pobreza? Lo que pasa es que el progre se queda en lo que yo llamo la etapa adolescente de la política y la economía, que es el berrinche de decir, la pobreza se soluciona con redistribuir la riqueza. Se oye precioso, es bonito, es maravilloso, yo lo sé, pero cada vez que se ha intentado, ha terminado en genocidio y miseria. Entonces, el problema que a mí me frustra es que no aprendemos en pellejo ajeno, porque para aprender en pellejo ajeno hay que estudiar historia. Entonces, si esos progres se pusieran a pensar, ok, si yo redistribuyo la riqueza, ¿qué puede pasar? Vámonos a la historia, vámonos a la URSS, vámonos a China, vámonos a Cuba, vámonos a Venezuela. Y haces un repaso, decís,
Se oye precioso, pero ¿cómo vamos a juzgar las políticas? ¿Por sus intenciones o por sus resultados? Yo creo que hay que juzgarlas por sus resultados. Y en base a eso, la intención de decirte, el mundo funciona mejor cuando cada quien es libre para crear riqueza y no enfocarnos en redistribuir lo que existe hoy, sino enfocarnos en innovación, en tecnología, en libertad y en respeto a los derechos para crear más soluciones a los problemas que tenemos, sí se oye más jodido, porque lo que le estás diciendo a la gente es agarra tu responsabilidad, ponétela de mochila y salí a vivir tu vida. No estés esperando que un Mesías te esté dando todo. Ese discurso no gana. ¿Cómo competís con eso? La sociedad. Porque son los votantes. Mira, yo miro la política como oferta y demanda. Y la demanda es la que manda en todo. Cuando vos compras una computadora, un teléfono o una comida y te la llevan fría, o el teléfono no funciona, o la computadora se colapsó cuando la conectaste, vos vas a la tienda y decís, devuélvame mi dinero o cámbiame el producto, porque al final vos estás demandando. Lo mismo los votantes. Si tenemos políticos mediocres, mentirosos, corruptos, que nos llenan de fantasía la cabeza, es porque la demanda está contenta con eso. Eso es lo que la demanda está pidiendo. El día que la demanda pida argumentos lógicos, consecuencias económicas, comparaciones, ¿verdad? Y congruencia, a los políticos no les quedará de otra que ofrecer eso. Te lo pongo con un ejemplo. No hay político en Latinoamérica que no mente a Dios en sus discursos, a pesar que supuestamente Iglesia y Estado están separados, ¿va? ¿Qué pasa si mañana sacan encuestas y el 95% de los latinoamericanos se declaran ateos, o deístas, o agnósticos, o solo no creyentes? No volvés a escuchar a un político mentando a Dios en su discurso. ¿Por qué? Porque ya no le es necesario. Entonces, para mí, la clave está en la sociedad y por eso nunca he ejercido política ni me he metido en un partido, porque hasta que la demanda no cambie, la oferta va a seguir siendo mediocre. Esto es como las conquistas, ¿no? Antes de ir a ver qué político te seduce, tené claro cuál es tu lista de prioridades. Si vos como mexicano no tenés claro si querés socialismo o querés libre mercado, si vos como mexicano no tenés claro que la propiedad privada es un derecho, porque todo el mundo tiene derecho a gozar del fruto de su esfuerzo, si a vos como mexicano te quedan dudas de que el socialismo puede funcionar, montate en un avión, andate a Caracas o mira un video. O sea, si vos como demanda nuevamente salís a comprar un teléfono sin saber qué querés, cualquier porquería te la van a vender como que fuera lo máximo. Cuando vos tenés claro, yo quiero este tipo de economía, quiero este tipo de sociedad, quiero este tipo de... Pero no se trata de solo decir, yo quiero un político honesto. No, eso es muy superficial. Si vos querés un político honesto, ponete a pensar entonces qué focos de corrupción le quitarías y cuáles le dejarías. Y cuando tú tengas claro eso, entonces contrasta todos los candidatos que tenés a tu alcance, independientes o de partidos. Léete sus libros. Yo me leí en 2018 la salida de López Obrador, leí de Luis Pasos, de Enrique Peña Nieto, El retroceso, una propuesta para separar educación de Estado de Santos Mercado, un mexicano. O sea, informate y llega como mexicano a tus propias conclusiones y entonces ya salís a buscar cuál de esas ofertas se compagina con la tuya, sea la que sea, ¿me entendés? Porque tú sos libre de defender o creer lo que querás, ¿va?